el niño prodigio del idealismo. El génesis de un relámpago filosófico que nunca dejó de tronar. En la bruma melancólica de un mundo aún dominado por reyes, guerras y supersticiones, en pleno corazón de una Europa convulsionada por los estertores del antiguo régimen. El 27 de enero de 1775, nace en Leonberg, en el Ducado de Württemberg, un niño destinado a ser uno de los espíritus más inquietos, fogosos y visionarios del pensamiento moderno. Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling. Hijo de un pastor luterano con formación teológica y filológica, el joven Friedrich creció rodeado de textos sagrados y discursos elevados. Su infancia no fue ordinaria. Desde muy temprana edad, reveló una mente feroz, ansiosa por devorar verdades como si su alma ya supiera que el tiempo le era corto. A los 5 años, ya leía con fluidez griego y latín. A los 12, traducía a Platón. A los 15, ingresaba al seminario de Tübingen, el mismo centro que vería nacer una de las tríadas más intensas del pensamiento alemán, Schelling, Hegel y Hölderlin. El triángulo de los dioses. Tübingen, en esa época, era mucho más que un seminario, era una caldera de tensión filosófica. Un crisol donde el pensamiento revolucionario se cocinaba a fuego lento en los pasillos sombríos de un edificio teológico que, paradójicamente, no pudo contener el estallido que sus hijos forjaban. Ahí, 3 jóvenes, uno incendiario, otro poético, otro sistemático, se encontraban todas las noches en largas caminatas bajo las estrellas, soñando no con destruir al mundo, sino con recrearlo. Hölderlin, el poeta trágico del infinito, escribía versos que parecían dictados por Apolo. Hegel, el arquitecto del sistema absoluto, tejía silenciosamente la lógica de la historia. Y Schelling, el más joven, hablaba como si el universo entero estuviera gritando a través de él. Los unía un lazo más fuerte que la amistad, una sed de totalidad, una voluntad irrefrenable por hallar la verdad última del ser. En su camaradería, no solo compartían ideas, compartían una angustia, una fiebre, la necesidad de reconciliar al hombre con el cosmos. La inflamación del intelecto. A esa edad, cuando muchos apenas comienzan a preguntarse qué hacer con sus vidas, Schelling ya se debatía entre Spinoza y Kant, entre la libertad de la voluntad y la necesidad del cosmos. Estaba fascinado por el orden matemático y absoluto de Spinoza, el Dios que es la sustancia de todo, pero, al mismo tiempo, embriagado por la libertad radical que Kant postulaba en su razón práctica. Era un conflicto que lo marcaría por siempre, la tensión eterna entre el destino y la libertad. Y entonces apareció Fichte, el discípulo rebelde de Kant, que propuso que el yo, ese fuego interior, era la fuente de toda realidad. Schelling, apenas adolescente, absorbió sus ideas como relámpagos divinos. Pero también se rebeló contra su maestro, porque intuía algo más profundo, que la naturaleza misma no era un objeto muerto para ser manipulado por el sujeto, sino una voluntad viva, creativa, en constante devenir. Este joven no solo pensaba con rapidez. Pensaba con intensidad volcánica, como si el pensamiento no fuera un acto de la mente, sino una danza peligrosa con lo infinito. Había en él una urgencia que lo diferenciaba incluso de Hegel. Mientras Hegel construía sistemas, Schelling los vivía como tormentas interiores. El rayo que no pide permiso. No pasó mucho tiempo antes de que la comunidad filosófica comenzara a murmurar su nombre. A los 23 años, Schelling ya era profesor en Jena, compartiendo cátedra con Goethe y otros gigantes. Pero antes de eso, ya había escrito textos con la madurez de un filósofo veterano. Su velocidad era desconcertante. Su claridad, hipnótica. Y su audacia, temeraria. Era, como diría Heidegger más tarde, el rayo que abre el cielo del pensamiento. Mientras otros temían alejarse demasiado de Kant, Schelling saltaba al abismo, convencido de que la filosofía no debía contenerse, sino estallar como una llamarada de sentido. Conclusión del capítulo. Este primer capítulo no es solo la infancia de un hombre. Es el nacimiento de una energía filosófica que jamás sería domesticada. Schelling no sería un pensador de escuela, sería un nómada del espíritu, un buscador de lo absoluto, un romántico del ser. En su juventud no se formó solo un filósofo, sino una fuerza vital que convertiría a la naturaleza en un poema, al arte en revelación, y al mal en un misterio divino. Desde Tübingen,
el niño prodigio del idealismo encendió una antorcha que aún hoy, en medio de nuestras propias crisis de sentido, sigue ardiendo en lo más profundo del pensamiento occidental. La naturaleza como espíritu vivo. Una explosión de pensamiento frente al abismo de la desconexión moderna. En un mundo saturado de pantallas, algoritmos y ciudades que devoran el horizonte, hemos olvidado que alguna vez la naturaleza fue más que un recurso. Fue misterio. Fue diosa. Fue madre. Fue abismo. Y, sobre todo, fue espíritu. Un espíritu que susurraba en los ríos, gritaba en las tormentas y cantaba en la floración silenciosa de los bosques. Lo que llamamos naturaleza no era entonces un objeto externo que se mide, se explota o se analiza con bisturíes científicos o métricas económicas. Era una totalidad viva, orgánica, sagrada. En este capítulo, no nos limitaremos a hablar de árboles, montañas y animales. No. Este viaje es mucho más profundo, casi místico. Entraremos a las profundidades filosóficas de una visión del mundo que fue sepultada por la tecnocracia moderna, la naturfilosofía, la filosofía de la naturaleza, que surgió como un grito de rebelión contra el cientificismo desalmado de la Ilustración y contra la visión mecánica del universo que redujo la realidad a engranajes y causalidades sin alma. 1. Naturfilosofía, el grito ontológico que Europa silenció. La naturfilosofía no fue solo un movimiento intelectual. Fue un despertar espiritual y existencial, una revuelta contra la cosificación del cosmos. Surgida a finales del siglo XVIII y desarrollada por pensadores como Friedrich Schelling, esta corriente se rebeló contra la idea cartesiana y newtoniana de que la naturaleza era una máquina inerte, fría, predecible. Schelling, en sus obras Ideas para una filosofía de la naturaleza 1797 y Primer bosquejo de un sistema de filosofía de la naturaleza, no temió gritar al mundo una verdad que aún hoy escuece. La naturaleza no es cosa, es ser. No es objeto, es sujeto. No es cadáver, es alma en evolución. Para Schelling, la naturaleza no es el telón de fondo de la existencia humana. Es el escenario, el actor, el dramaturgo y la energía vital misma. Ella no obedece a leyes muertas, sino que crea sus propias leyes desde dentro, como un organismo que se despliega hacia la autoconciencia. Es un espíritu que busca comprenderse, que evoluciona hacia el pensamiento, que en el ser humano alcanza su expresión más compleja, pero no su fin. En otras palabras, nosotros no estamos fuera de la naturaleza, somos su forma más consciente, hasta ahora. 2. La naturaleza como ser orgánico, no mecánico. El mecanicismo, hijo mimado de Descartes y Newton, nos enseñó a ver el universo como un reloj. Todo era medible, predecible, divisible. ¿Pero qué se perdió en ese proceso? El alma. Lo sagrado. El misterio. La vida. La naturfilosofía plantea una ruptura radical. La naturaleza no puede entenderse como un objeto, porque ella es sujeto. No se deja diseccionar sin perder su esencia. Su funcionamiento no es una simple causalidad lineal, sino un proceso dialéctico, orgánico, viviente. Schelling afirmó que el universo es un organismo en devenir, una totalidad dinámica que se autorregula, se transforma y se dirige hacia niveles cada vez más altos de conciencia. En esta visión, el ser humano no es el amo de la naturaleza, sino el hijo más consciente de ella, el que puede hablar por ella, sentirla, cuidarla o traicionarla. Y vaya que la hemos traicionado. 3. La naturaleza como espíritu que hemos encarcelado. El pensamiento moderno, heredero del racionalismo y el positivismo, ha reducido la naturaleza a recurso. Hemos profanado su alma para extraer su cuerpo. La explotamos, la talamos, la envenenamos y luego nos preguntamos por qué estamos perdidos. Porque en el fondo, al asesinar la naturaleza, asesinamos una parte de nosotros mismos. Esa parte que alguna vez supo escuchar al viento, leer el vuelo de las aves como presagio, encontrar sabiduría en el fuego, en la semilla, en la piedra. La naturfilosofía no es nostalgia romántica. Es una advertencia radical. Si seguimos tratando al mundo como cosa, nosotros mismos nos convertiremos en cosas. Si seguimos viendo la naturaleza como lo otro, perderemos toda posibilidad de reconciliarnos con nuestra propia raíz espiritual. 4. ¿Y si la conciencia no nace solo en el cerebro humano?
Schelling y otros filósofos de la naturfilosofía plantearon una idea casi herética para el pensamiento occidental. La conciencia es inherente al universo. Está latente en todo, en la roca, en el gusano, en el árbol. No como una mente separada, sino como una vibración, una intención de ser, que se hace cada vez más consciente en los niveles más complejos de organización. Esta idea resuena con muchas cosmovisiones indígenas que nunca vieron a la naturaleza como muerta, sino como una red viva de intenciones y relaciones. Y aquí surge una de las preguntas más poderosas y perturbadoras que podemos hacernos hoy como especie. ¿Es la Tierra una mente que sueña? ¿Es la evolución el camino de esa mente hacia el autoconocimiento? Si respondemos que sí, entonces todo cambia. Nuestra relación con el planeta, con los animales, con los ríos, incluso con las estrellas, deja de ser extractiva y pasa a ser fraterna. No somos dueños. Somos parte de un todo sagrado, cuya inteligencia no reside solo en el córtex cerebral humano, sino en el fluir de la savia, en la danza de las galaxias, en el murmullo de las raíces. 5. El despertar de la Tierra y el fin del antropocentrismo. La naturfilosofía nos confronta con una verdad que duele en lo más profundo del ego humano. No somos el centro del universo. Somos un nodo en la red. Un brote de conciencia, sí, pero no el único. La Tierra piensa. La Tierra siente. La Tierra se mueve. Y quizás, como sugerían Schelling y otros pensadores visionarios, la historia de la humanidad no es más que un capítulo en el largo viaje de la naturaleza hacia su plena conciencia de sí misma. ¿Qué pasará cuando más personas despierten a esta verdad? ¿Qué pasará cuando entendamos que el bosque no necesita ser talado para tener valor, sino que es valioso por sí mismo, porque es ser vivo, porque es espíritu? ¿Qué sucederá cuando dejemos de medir la realidad en términos de utilidad y empecemos a sentirla, a dialogar con ella, a coevolucionar con ella? 6. Un llamado al retorno existencial. La modernidad nos exilió del mundo. Nos enseñó a dominar, no a dialogar. A explotar, no a escuchar. A separar, no a integrar. Pero el alma humana, aunque mutilada, aún recuerda. Aún hay una voz interna que nos llama al bosque, al mar, a la montaña. No como turistas, sino como hijos pródigos que vuelven al hogar. La naturfilosofía no murió. Fue silenciada. Pero hoy, en medio de la crisis climática, del colapso civilizatorio y del vacío espiritual moderno, vuelve a alzarse como un faro en la niebla. Nos recuerda que no basta con salvar el planeta, hay que volver a sentirlo. Hay que volver a reconocer su alma, a dialogar con su misterio. Porque mientras sigamos tratando a la naturaleza como cosa, seguiremos siendo cosas en un sistema que nos deshumaniza. Pero si logramos despertar, si logramos mirar una flor y ver el cosmos latiendo en ella, si logramos escuchar el río y entender que también tiene voz, entonces, y solo entonces, podremos comenzar a vivir como verdaderos seres espirituales en un mundo que no está muerto, sino lleno de alma, de fuego, de conciencia en devenir. La identidad absoluta. El abismo entre el yo y el mundo, y la promesa radical de volver a ser uno. Hay una pregunta que ha desvelado a sabios, místicos y locos desde que el ser humano se descubrió pensante. ¿Dónde acaba el yo y comienza el mundo? ¿Soy yo este cuerpo, esta mente, esta voz interior que me habita, o soy también los árboles que me miran en silencio, la lluvia que cae sin preguntar, la luz que me atraviesa? ¿Por qué existe la división? ¿Por qué todo parece separado? En este capítulo nos sumergiremos en una de las ideas más incendiarias de toda la filosofía occidental, la identidad absoluta. El intento radical de Friedrich Wilhelm Joseph Schelling por destruir el muro entre sujeto y objeto, entre espíritu y naturaleza, entre lo humano y lo divino. Una filosofía que no busca simplemente comprender el mundo, sino fundirnos con él, reabsorbernos en su totalidad, romper la ilusión de la separación y revelar que todo es uno. No es una reflexión cómoda. Es una confrontación. Es un temblor del alma. Es una herejía contra la razón dividida que gobierna nuestra era. 1. Idealismo trascendental, la revolución silenciosa del yo. Antes de hablar del absoluto, debemos mirar al sujeto. No como una cosa, no como una mente aislada, sino como el punto de partida de toda realidad. El idealismo trascendental, heredado de Kant,
revolucionado por Fichte y profundizado por Schelling, sostiene que el sujeto no está en el mundo está en el sujeto. ¿Qué significa esto? Que todo lo que experimentamos, colores, formas, sonidos, incluso el tiempo y el espacio, no existen fuera de nuestra conciencia. Son construcciones, proyecciones del yo. Esto no es solipsismo infantil, es una revolución ontológica. No existe un mundo ahí fuera independiente de nuestra experiencia. Schelling, sin embargo, dio un paso más allá. Si todo lo que experimentamos es producto de nuestra conciencia, ¿cómo explicamos que también existe una naturaleza que no controlamos, que nos asombra, que nos afecta? ¿Cómo reconciliamos la libertad del sujeto con la necesidad objetiva del mundo físico? Su respuesta es demoledora. La división es ilusoria. Solo existe el absoluto. 2. El sistema de la identidad absoluta. Espíritu y naturaleza son lo mismo. Aquí es donde la filosofía de Schelling explota en todo su poder existencial y poético. Según él, tanto el yo como la naturaleza son manifestaciones distintas de una misma realidad subyacente, una unidad original, un absoluto indiferenciado, más allá de toda dualidad. Esa realidad no es Dios en sentido religioso, ni materia en sentido científico. Es puro ser, pura voluntad, una fuerza vital que se expresa en infinitas formas pero que no puede ser atrapada por el lenguaje o la lógica. En sus palabras, el sujeto y el objeto, el pensar y el ser, son en el absoluto completamente uno. Esto significa que no hay yo enfrentado al mundo. No hay conciencia separada de lo que percibe. Todo está entrelazado en un mismo campo de realidad, el universo como un pensamiento que se piensa a sí mismo. Y en ese momento, algo se derrumba dentro del lector o del oyente honesto. Toda nuestra vida basada en la separación, en el juicio, en la oposición, es una construcción. Nos movemos por el mundo creyendo que hay cosas allá afuera y un yo que las observa. Pero esa grieta es falsa. Ha sido sostenida por siglos de lenguaje, de lógica, de poder, pero el alma lo sabe, somos el mundo, y el mundo nos habita. 3. El arte, la puerta hacia lo absoluto. ¿Y si el pensamiento lógico no puede aprender el absoluto? Si la ciencia fragmenta lo que era unidad. Si el lenguaje traiciona la verdad. ¿Dónde queda entonces la posibilidad de tocar lo eterno? Schelling responde con una pasión que incendia la mente. El arte. El arte es la revelación más pura del absoluto, porque es la única experiencia humana en la que sujeto y objeto se funden sin violencia. Cuando contemplamos una obra de arte, no analizamos. Sentimos. Nos abandonamos. Nos disolvemos. El creador no produce desde el intelecto frío, sino desde una conexión profunda con algo que lo trasciende. Y el espectador, en ese instante sagrado, ya no es un yo mirando un eso, sino que es una presencia abierta recibiendo lo innombrable. El arte no representa el absoluto. Lo manifiesta. Y es por eso que, para Schelling, el artista es un profeta, un visionario, un sacerdote del ser. No porque predique doctrinas, sino porque reúne lo separado, cura la herida de la dualidad, y nos permite por un momento saborear la unidad que hemos perdido. 4. La herida de Occidente, razón contra intuición. El sistema de la identidad absoluta fue, desde sus raíces, una afrenta a la hegemonía de la razón moderna. En una época donde la lógica, el método y el empirismo eran los dioses del pensamiento, Schelling apareció como un profeta incómodo diciendo: no todo puede pensarse. Algunas verdades solo pueden sentirse, intuirse, vivirse. Y ahí comenzó su ruptura con otros gigantes, especialmente con Georg Wilhelm Friedrich Hegel, quien convirtió al absoluto en un proceso dialéctico racional. Para Hegel, todo podía ser absorbido por el sistema lógico, la historia, el arte, la política, la religión. La razón era soberana. Schelling respondió con fuego. El sistema hegeliano es una pirámide invertida que se sostiene sobre una sola piedra, el orgullo de la razón. Entre ellos no solo había una diferencia filosófica. Había una diferencia ontológica, espiritual, casi religiosa. Mientras Hegel creía que el absoluto se realizaba mediante la historia racional, Schelling gritaba que el misterio no podía ser reducido a fórmulas, que el corazón humano no es una ecuación, que el arte
la pasión y la intuición revelan verdades más profundas que toda dialéctica. Y en ese conflicto, se juega el destino de nuestra época. 5. El grito final, ¿y si el absoluto vive en ti? Si Schelling tiene razón, si el absoluto está detrás de cada forma, si la división es una ilusión, entonces la consecuencia más escandalosa es esta. Tú no eres tú. Tú eres todo. El miedo que te habita, la flor que contemplas, el amor que te eleva y el dolor que te destruye. Todo eso es la misma cosa. Una sola realidad, infinita, múltiple, unificada, viva. El universo no está allá afuera. El universo eres tú soñando que estás separado de él. ¿Y si dejaras de defender tu ego como una fortaleza? ¿Y si soltaras el lenguaje, la lógica, las etiquetas, y simplemente sintieras la totalidad? ¿Y si el despertar espiritual no fuera una conquista, sino un regreso? ¿Un recuerdo? Epílogo, una filosofía para la salvación. El sistema de la identidad absoluta no es solo una teoría. Es una medicina para un mundo roto por la separación. En esta era de divisiones, fronteras, guerras y algoritmos, volver a una visión unificada del ser es un acto revolucionario. Porque no se trata solo de entender, sino de vivir la unidad. No estamos solos. Nunca lo estuvimos. El árbol, la estrella, el animal, el otro. No son otros. Son tú. Y tú eres ellos. Esta no es una frase bonita. Es la verdad que arde en lo más profundo del ser. ¿Tendrás el valor de recordarla? Oscuridad, libertad y el origen del mal. Cuando Dios se fragmenta, y el ser humano debe cargar con el peso de su propia eternidad. Hay un momento en toda gran filosofía en que el pensador deja de escribir con la pluma de la lógica y comienza a escribir con la sangre de su alma. Ese fue el giro de Friedrich Wilhelm Joseph Schelling en su obra Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana 1809. En esas páginas ardientes, no encontramos ya al joven idealista que intentaba armonizar naturaleza y espíritu bajo una misma ley. Encontramos algo más crudo, más desgarrador, más existencial. Lo que hallamos es el grito de un hombre ante el abismo del mal. Y este grito no es solo suyo. Es también el nuestro. 1. El mal existe, y no es un error del sistema. La mayoría de las filosofías occidentales, sobre todo las nacidas al calor de la razón ilustrada, han tratado al mal como una anomalía. Un defecto de fábrica que algún día podremos corregir con educación, progreso o mejores instituciones. Incluso Hegel, con su monumental sistema, lo subordinó a la historia racional. El mal no es más que una fase transitoria del espíritu en su autodespliegue. Pero Schelling se planta ante esa visión como quien se niega a aceptar un consuelo barato ante una tragedia real. Él no está dispuesto a reducir el horror de Auschwitz, el llanto de los niños hambrientos, las traiciones del alma, los odios sin sentido, a meras etapas necesarias del espíritu. Para Schelling, el mal no es un error, es una posibilidad real, brutal, abismal y necesaria para que exista la libertad. 2. La libertad como abismo ontológico. Si Dios, el absoluto, es pura unidad, entonces el origen del mal no puede estar fuera de él. Y aquí comienza una de las afirmaciones más escandalosas de la historia del pensamiento occidental. En Dios hay oscuridad. Schelling distingue en Dios dos principios eternos. Uno es la luz, el principio de orden, armonía, revelación, creación. El otro es la oscuridad, el principio de impulso, autoafirmación, deseo de ser. Estos dos principios no están en conflicto, sino que son necesarios el uno para el otro. Sin oscuridad no hay libertad, y sin libertad no hay amor. La creación no es fruto de una ley lógica, sino de una decisión libre, arraigada en el centro mismo del ser. Y si la libertad es real, entonces también lo es la posibilidad del mal. La libertad es la capacidad de bien y de mal. Pero solo quien puede elegir el mal es verdaderamente libre. Esta idea lanza una bomba existencial bajo nuestros pies. No hay sistema que te salve. No hay lógica que te garantice redención. No hay historia que te prometa progreso. Estás solo. Y eres libre. Y por eso, también puedes caer. 3. El ser humano como límite de Dios.
En la concepción de Schelling, el ser humano no es simplemente una criatura. Es un nudo ontológico, un ser que contiene en sí los dos principios, luz y oscuridad, elevación y caída. Somos, por así decirlo, el punto en el que Dios se detiene para dejar espacio a la libertad. Dios se retira, no por indiferencia, sino por amor. Porque sin ese retiro, sin ese vacío, no habría espacio para lo humano. Así, la existencia humana se convierte en una prueba constante. ¿Elegirás vivir desde el principio luminoso que te constituye, desde tu capacidad de amar, de crear, de dar sin pedir? ¿O te rendirás al principio oscuro, el del egoísmo, la afirmación ciega, el deseo de dominar? Y nadie puede responder esa pregunta por ti. No tu religión, no tu cultura, no tu educación, no tus genes. Solo tú. Cada día. Cada decisión. 4. Hegel contra Schelling, razón contra existencia. Mientras Hegel construía su sistema cerrado, lógico, donde cada contradicción era finalmente superada por una síntesis superior, Schelling caminaba por otro sendero. Uno más oscuro. Más incierto. Más libre. Para Hegel, la libertad es racional. Para Schelling, la libertad es trágica. En el sistema hegeliano, no hay espacio para lo imprevisible, lo irracional, lo sin sentido. Todo está ya absorbido en el devenir del espíritu. Pero para Schelling, eso es una traición a la experiencia humana. Porque el mal no siempre tiene sentido. El dolor no siempre educa. La historia no siempre progresa. Y el alma no siempre sana. Schelling nos devuelve a la intemperie de la existencia, donde la libertad no es una promesa, sino una carga. Donde la posibilidad de amar va de la mano con la posibilidad de destruir. Y al hacerlo, nos da algo que el sistema hegeliano no puede ofrecer. Una filosofía verdaderamente humana. Una filosofía que no explica el dolor, pero lo abraza. Que no racionaliza el mal, pero lo enfrenta. Que no niega la oscuridad, sino que la integra. 5. ¿Y si Dios también eligiera? Quizás una de las ideas más estremecedoras en esta etapa tardía de Schelling es la noción de un Dios que se elige a sí mismo. No un Dios como ente perfecto y eterno que observa desde una eternidad inmutable, sino un Dios que también debe afirmarse frente a su propio abismo, que también contiene la posibilidad de no ser, de negarse, de retraerse. Esta concepción de lo divino no es la de un ser todopoderoso que dicta normas desde el cielo. Es la de una fuente de ser que palpita, que se arriesga, que sangra. Es un Dios existencial, que no impone, sino que llama. Que no fuerza, sino que espera. Que no garantiza el bien, sino que invita a encarnarlo. Y esto, lejos de alejar a Dios del ser humano, lo acerca. Porque ambos comparten la libertad como abismo, y el amor como única salida. 6. Vivir en la frontera, la condición humana como guerra interior. El ser humano, entonces, no es una entidad simple. Es un campo de batalla. Una tensión constante entre dos principios eternos. La libertad no nos libera, nos lanza a una lucha sin garantías. Y eso es hermoso. Y terrible. Porque significa que no hay salvación automática. Ni redención asegurada. Ni bondad innata. Ni maldad inevitable. Solo hay posibilidad. Solo hay decisión. Solo hay acción. En cada instante, somos llamados a elegir. Y esa elección no puede ser delegada. No hay excusas. No hay atajos. Solo tú. Y el misterio de tu libertad. Epílogo, una filosofía para un mundo herido. Schelling escribió sobre el mal desde las profundidades de su alma desgarrada por el duelo, por la pérdida, por el sinsentido. No fue un ejercicio académico. Fue una confesión filosófica, una oración pagana, una meditación febril sobre el sufrimiento del mundo. Y hoy, cuando el mal ya no se oculta detrás de máscaras teológicas, sino que se manifiesta en genocidios, crisis climáticas, fanatismos, odios digitales y desesperaciones silenciosas. La voz de Schelling resuena como un eco incómodo pero necesario. Nos recuerda que el mal no es una sombra lejana, sino una semilla dentro de cada uno de nosotros. Y que la única esperanza real no es el control, ni la tecnología, ni el dogma,
sino la valentía de elegir el bien, sabiendo que podríamos no hacerlo. Schelling no quiso consolar. Quiso despertar. Y eso lo hace más necesario que nunca. ¿Y tú? ¿A qué principio le das forma con tu vida? Porque en cada respiración, en cada gesto, en cada silencio, eres el lugar donde Dios decide si será luz o será oscuridad. A la sombra de Hegel. La herida del olvido, la resistencia contra el absolutismo de la razón, y el grito final de un pensador que se negó a ser un eslabón más en la cadena del sistema. Hay derrotas que son más luminosas que 1000 victorias. Hay figuras que, aunque eclipsadas por sus contemporáneos, son las que portan las brasas aún vivas de una verdad más honda, más incómoda, más libre. Friedrich Wilhelm Joseph Schelling, después de haber sido la promesa brillante del idealismo alemán, fue arrojado a las sombras por la aurora totalitaria de Hegel. Y sin embargo, allí, en las ruinas de su prestigio, en los márgenes de la academia, comenzó su verdadera obra. No como constructor de sistemas, sino como profeta de lo posible. 1. El esplendor roto, el olvido de un genio. Después de la muerte de Fichte y el auge arrollador del sistema hegeliano, el pensamiento alemán se encerró en la cárcel de la lógica totalizante. Hegel, con su dialéctica y su fe en el progreso necesario del espíritu, se convirtió en el nuevo oráculo de la filosofía. Todo debía pasar por su sistema, la historia, el arte, la religión, el Estado, el amor, la muerte, incluso el propio Dios. ¿Y Schelling? Schelling, el joven prodigio que había compartido trincheras filosóficas con Hegel en sus primeros años, fue silenciado por la marea hegeliana. Sus ideas, cada vez más personales, intuitivas, espirituales, existenciales, fueron vistas como anticuadas, místicas, casi sospechosas. La razón no tenía lugar para el misterio. Y el misterio era todo lo que le quedaba a Schelling. 2. Hegel como sombra total. La figura de Hegel no era solo la de un pensador poderoso. Era un sistema cerrado, un imperio filosófico. Su influencia se extendía por universidades, gobiernos, teologías y revoluciones. El hegelianismo no solo dominaba el pensamiento, lo administraba. Era una filosofía que explicaba todo, justificaba todo, absorbía todo. Incluso al mal, al sufrimiento, a la muerte, todo tenía un lugar en su plan lógico. Para Schelling, eso era una traición radical al misterio de la existencia. El hombre no era un engranaje en la maquinaria del espíritu. Era una grieta viva entre el ser y la nada. Era libertad, angustia, posibilidad, caída. Era lo imprevisible. Schelling no podía aceptar que la razón absorbiera la totalidad del ser. Porque hacer eso era matar el alma y convertir la vida en un silogismo. Y la vida no es un sistema, es un escándalo. 3. El llamado de Berlín, cuando el rey convoca al hereje. En un giro digno de los ironistas divinos, el destino llamó a Schelling desde el corazón mismo del poder que lo había olvidado. En 1841, el rey prusiano Federico Guillermo IV, deseoso de contrarrestar el hegemonismo hegeliano y contener su versión más radicalizada, la de los jóvenes hegelianos, Feuerbach, Strauss. Y pronto, Marx, convocó a Schelling a Berlín, para dar cátedra y restaurar el equilibrio espiritual. Fue una jugada política, pero también una oportunidad trágica. El pensador exiliado del pensamiento volvía al centro del escenario. Pero no para brillar, sino para luchar. Y luchó. No con espada, ni con sistema, ni con lógica cerrada. Luchó con un nuevo tipo de filosofía. Una filosofía no de deducción, sino de revelación. Una filosofía positiva. 4. ¿Qué es la filosofía positiva? La rebelión contra el absolutismo de la razón. Schelling comprendió que el gran error del idealismo era creer que podía deducir la realidad desde la nada. Que podía, desde el puro pensamiento, explicar el ser, el tiempo, la historia, incluso a Dios. Pero eso, para él, era arrogancia disfrazada de lógica. El mundo no se deduce. El mundo aparece. Se manifiesta. Irrumpe. Y la filosofía no debe construir sistemas, sino abrirse al asombro. Al misterio. Al dato real. La filosofía positiva es, entonces,
Una apertura al acontecimiento. Un reconocimiento de que la realidad es dada, no creada por la mente. Una aceptación de lo incognoscible como fuente de lo cognoscible. El ser no nace del pensar. El pensar nace del ser. 5. Dios ya no es un concepto. En este nuevo esquema, Tse propone una nueva concepción de Dios. No como un absoluto lógico o como el punto final de un silogismo, sino como un ser que se revela en el tiempo, en la historia, en el amor, en la libertad, en la carne. Un Dios que no puede ser reducido al concepto, sino que debe ser experimentado, o intuido, o contemplado. Dios ya no es una idea que cierra el sistema. Es la apertura que lo hace posible. El sistema comienza donde termina la libertad. La filosofía positiva comienza donde el sistema fracasa. 6. Una filosofía para el fin de los tiempos. La filosofía positiva no tuvo el impacto inmediato que el rey esperaba. Tse hablaba en una lengua distinta. Mientras sus contemporáneos aún buscaban sistemas, él hablaba de lo que no puede ser sistematizado. Sus clases en Berlín fueron escuchadas por jóvenes curiosos y algunos futuros titanes, Kierkegaard, Nietzsche, Marx. Todos lo escucharon. Algunos lo rechazaron. Otros lo comprendieron demasiado bien. Pero todos llevaron algo de su herida consigo. Porque Tse no hablaba desde el poder, sino desde la intemperie. Desde el desierto. Desde la sombra. Su filosofía era para un mundo que ya no creía en las certezas. Que se caía a pedazos. Que sentía que la razón no basta. Que la historia no es redentora. Que el alma no es predecible. Era, en otras palabras, una filosofía para nuestro tiempo. 7. La eternidad olvidada. Tse murió en 1854, y con él pareció morir una forma de filosofar que hoy vuelve a ser urgente. Pero los que lo han comprendido bien saben que él nunca quiso fundar una escuela. Ni cerrar una doctrina. Ni conquistar el trono del pensamiento. Quiso despertar. Recordar. Abrir. Y en eso fue más revolucionario que todos sus contemporáneos. No quiso explicar el fuego. Quiso encenderlo. Epílogo, el resplandor de la sombra. A la sombra de Hegel no significa bajo su dominio. Significa donde Hegel no pudo alumbrar. Donde su sistema no llegó. Donde la lógica se rompe. Donde comienza lo humano. Ahí estuvo Tse. Ahí está su voz. Y quizá, solo quizá, en la hora más oscura del pensamiento contemporáneo. Cuando los sistemas ya no nos salvan. Ni la historia nos redime. Ni la razón nos consuela. Quizá entonces recordemos que hubo un filósofo que habitó la sombra para proteger la llama. Y esa llama aún arde. Dentro de ti. Dentro de mí. Dentro de todo aquel que no ha renunciado a la pregunta radical. ¿Qué significa ser libre cuando todo es incierto? Un legado inquietante. Cuando el eco de una voz no muere, sino se transforma en temblor, el alma de Tse latiendo bajo los pliegues de la modernidad. Hay legados que se heredan con estatuas, fechas y citas celebratorias. Y hay legados que perturban. Que no descansan. Que se filtran como fuego subterráneo en las grietas de la historia del pensamiento. Tse no dejó discípulos organizados ni una escuela de pensamiento establecida. Pero su voz, quebrada y febril, resuena como una nota disonante en la sinfonía del pensamiento moderno. Una nota que interrumpe, incomoda, abre. Porque Tse no construyó una doctrina, sembró una inquietud. Y esa inquietud germinó en los corazones de los que ya no creían en el orden absoluto, ni en el progreso necesario, ni en la redención racional. 1. La infección sublime, Tse después de Tse. Después de su muerte en 1854, muchos creyeron que la figura de Tse se disolvería como una sombra más del idealismo temprano. Pero su obra tardía, casi secreta, empezó a ser redescubierta como un código oculto para un pensamiento aún por venir. Tse hablaba de libertad, de mal, de abismo, de inconsciente, mucho antes de que esas palabras se convirtieran en ejes de la modernidad filosófica y psicológica. Él intuyó lo que vendría, el estallido del sentido,
el colapso del sistema, el regreso de lo oscuro. Y entonces ocurrió lo inesperado. No fue entre filósofos del sistema donde renació su voz, sino entre poetas, místicos, existencialistas, teólogos desgarrados y psicólogos del alma rota. 2. Poetas del abismo, romanticismo y revelación. Los poetas románticos alemanes, aquellos que hablaban del alma, del dolor, de lo infinito que quema en lo finito, encontraron en Schelling un filósofo afín, un cómplice espiritual. Novalis, con su idea del mundo interior más profundo que el mundo exterior, resonó con la idea schellingiana de la naturaleza como espíritu congelado, como inconsciente vivo. Hölderlin, en su locura mística, encontró en Schelling una forma de reconciliar a Dios y al destino, al amor y al fuego. Coleridge, en Inglaterra, tradujo y difundió partes de su pensamiento, viendo en él una respuesta al materialismo seco del siglo. Schelling no era un filósofo para académicos. Era un filósofo para almas heridas. 3. El inconsciente antes de Freud, el subsuelo filosófico. Mucho antes de que Sigmund Freud se adentrara en los laberintos del alma humana, Schelling ya había dicho lo indecible. Hay en el ser humano una fuerza que no domina, que no elige, que lo arrastra desde la oscuridad, un núcleo oscuro en el centro del yo. Schelling no solo habló del inconsciente, lo intuyó como una dimensión ontológica del ser. No como un simple depósito de traumas, sino como el abismo mismo donde el ser se enfrenta a su posibilidad más terrible, la libertad de elegir el mal. Allí, en ese cruce entre libertad y abismo, la filosofía y la psicología se tocan. Y Schelling es el punto de contacto. Carl Gustav Jung, ese cartógrafo de los símbolos profundos, reconoció su deuda con Schelling. Leyó en su pensamiento la prefiguración del inconsciente colectivo, del arquetipo, del símbolo como expresión de lo innombrable. Schelling había abierto una puerta. Y Jung se atrevió a cruzarla. 4. Existencialismo, la grieta como destino. Cuando el siglo XX estalló en guerras, crisis de sentido, rupturas metafísicas, la figura de Schelling resurgió como un espectro que había anticipado el colapso. Ya no era el siglo del sistema. Era el siglo de la angustia. Søren Kierkegaard, aunque nunca lo menciona directamente con devoción, toma la idea radical de la libertad schellingiana, esa libertad que puede elegir el mal, que puede caer, que no está predestinada, como piedra de su pensamiento. Heidegger, que estudió con pasión a Schelling, encontró en su filosofía de la libertad un momento en que el ser se vuelve oscuro, errático, no fundado. Exactamente lo que él necesitaba para su análisis del ser como presencia en el tiempo, como angustia, como desocultamiento. Jaspers, Marcel, Tillich, todos los filósofos de lo existencial, de lo roto, del ser que no se ajusta al concepto, bebieron del manantial que Schelling había abierto. 5. Teólogos del vacío, Dios después del sistema. Schelling fue, en su madurez, un pensador teológico hasta los huesos. No de la teología de catecismo, sino de una teología del temblor. Cuando dijo que Dios no era un concepto, sino un acontecimiento, cambió la teología para siempre. Karl Barth encontró en Schelling una anticipación del totalmente otro. Paul Tillich, que hizo temblar a medio siglo con su teología de la correlación, tomó de Schelling la idea de que la profundidad del ser es también la profundidad de Dios. Boltzmann, Bonhoeffer, incluso Simone Weil, todos ellos, de algún modo, escucharon esa voz que decía, el mal no es una falla del sistema. Es el precio de la libertad. Schelling mató al Dios de los sistemas para abrir espacio al Dios del encuentro. 6. ¿Qué es lo que resonó? ¿Qué fue lo que hizo de Schelling un pensador inquietante, imposible de encasillar, pero imposible de ignorar? Su intuición de que la razón no lo es todo. Su visión de la naturaleza como una expresión latente del espíritu. Su idea de que el mal es real, no un error lógico, sino una decisión trágica. Su comprensión de que la libertad es abismo. Su creencia de que el alma es más antigua que el lenguaje. Su capacidad para pensar el misterio sin destruirlo. 7. Hoy, ¿por qué nos sigue quemando? Vivimos en un tiempo donde el racionalismo flaquea ante lo irracional. El progreso tecnológico convive con la angustia espiritual. La libertad se confunde con el nihilismo. El mal no puede ser explicado, pero es omnipresente.
Shijing habla precisamente a este tiempo. Porque no nos ofrece respuestas, sino una filosofía que respeta el misterio. Una lógica que no clausura el dolor. Un pensamiento que no niega lo trágico. Shijing no es un autor para quien busca calma. Es un autor para quien prefiere la verdad antes que el consuelo. Epílogo, la herencia viva del pensador inconsolable. Hay una belleza terrible en aquellos que piensan sin garantía. Shijing pensó sin red. Pensó con el corazón abierto. Pensó como quien lanza una pregunta a las tinieblas y espera una respuesta no lógica, sino luminosa. Su legado es el de los profetas, los místicos, los herejes. No nos deja una doctrina. Nos deja una herida abierta que nos recuerda que el pensamiento no puede sofocar el asombro. La libertad es lo más sublime y lo más peligroso. El mal no es un error de cálculo, es la sombra que vive en el alma. Dios no es un concepto, es una presencia que arde donde menos la esperamos. Shijing no nos dejó una escuela. Nos dejó una llama. ¿Y quién se atreve a acercarse? Arde. Shijing y el eco eterno de la libertad oscura. En lo más profundo del pensamiento humano habita una pregunta silenciosa, casi insoportable, que atraviesa los siglos como un susurro indescifrable. ¿Por qué existe el mal? ¿Por qué el dolor, la oscuridad, la contradicción? ¿Por qué la libertad, si implica la posibilidad de destruirnos? Friedrich Wilhelm Joseph Shijing no buscó acallar esa pregunta con respuestas reconfortantes. Tampoco la encerró en un sistema que pretendiera explicarlo todo desde un punto de vista lógico o necesario, como lo haría su eterno antagonista, Hegel. No. Shijing se adentró en ella, como quien entra en una caverna sin antorcha, permitiendo que la oscuridad lo habite, lo interrogue, lo parta en dos. No buscó dominar el misterio. Se dejó poseer por él. El pensador de la herida abierta. Shijing fue un filósofo trágico no en el sentido teatral, sino en el sentido más profundo. Fue un pensador que nunca se recuperó del abismo. Y, quizás por eso, logró ver más allá de la superficie luminosa de la razón ilustrada. El mundo moderno, al que ya se asomaba, quería respuestas, certezas, progreso. Shijing ofrecía preguntas, paradojas, fracturas. Cuando todos creían que Dios podía ser reducido a una fórmula racional, él respondió con un grito. Y Dios no es el resultado de un silogismo, Dios es libertad pura, fuego, voluntad oscura antes que luz. Cuando los sistemas filosóficos prometían el saber absoluto, él susurraba. El saber más profundo es aquel que acepta no saber. Cuando se buscaba armonía, Shijing devolvía el temblor. El mal no como error, sino como libertad. Tal vez su mayor herejía, y su más radical lucidez, fue pensar el mal no como una ausencia del bien, ni como un defecto del sistema, sino como una posibilidad inherente a la libertad. El mal es real, decía, no como una sustancia, sino como una decisión. No es falta de luz, es la elección consciente de apagarla. Y esa posibilidad, la de caer, destruir, negar, es inseparable de la dignidad misma del ser humano. Aquí su pensamiento se vuelve una herida teológica. Porque si Dios es libertad, y si la libertad implica mal, entonces Dios también ha tenido que atravesar el abismo. En este punto, Shijing ya no es solo un filósofo, es un poeta del absoluto desgarrado. Naturaleza, espíritu y el misterio irreductible. Para Shijing, la naturaleza no es una máquina, ni una idea inferior al pensamiento. Es espíritu dormido, inconsciente en proceso de despertar. Es lo sagrado que aún no ha dicho su nombre. No hay división tajante entre lo material y lo espiritual, entre cuerpo y alma, entre mundo y Dios. Todo es parte de un drama eterno, una historia de redención cósmica donde cada piedra, cada planta, cada ser humano lleva en sí la tensión entre la oscuridad primordial y la luz reveladora. Esta visión no se puede disecar con lógica ni reducir a una tesis. Solo puede contemplarse con una mezcla de asombro, vértigo y reverencia. Shijing Boy, un grito para el siglo del vacío. Vivimos tiempos donde las grandes narrativas han caído. Donde los sistemas ya no prometen salvación, y las religiones tiemblan ante su propio dogma. Donde el alma moderna busca desesperadamente un sentido en medio del ruido, del consumo,
del nihilismo disfrazado de libertad. Y allí, entre los escombros, la voz de Shelley resuena como un eco antiguo y brutalmente actual. Nos recuerda que la libertad no es comodidad. Es peso, vértigo, abismo. El mal no es ajeno. Es la sombra que camina a nuestro lado cuando elegimos por miedo, por odio o por orgullo. La espiritualidad no es dogma. Es una llama temblorosa que arde en medio del caos. La razón no es todopoderosa. Lo más profundo en nosotros es lo que no comprendemos. Un legado que nos exige. Shelley no nos dejó tranquilidad, sino una exigencia. Nos confronta con la posibilidad de que el universo no sea simplemente un sistema ordenado, sino una historia aún inconclusa. Una batalla entre la libertad que crea y la libertad que destruye. Entre la luz que se revela y la oscuridad que no cede. No se trata de pensar sobre Shelley, sino de pensar con él. De aceptar la incomodidad, la paradoja, la herida. De mirar el mal sin ceguera. De vivir la libertad no como eslogan, sino como responsabilidad trágica. ¿Y si el verdadero pensamiento fuera el que no cierra, sino que abre? Quizás el verdadero legado de Shelley no sea conceptual, sino existencial. Nos enseñó que pensar es también arder. Que entender es a veces callar y temblar. Que ser libre no es elegir entre opciones, sino cargar con el peso de ser origen. Su filosofía no se deja domesticar. Es un relámpago que rompe la noche. Y solo quien se atreve a mirar ese relámpago de frente, puede comprender que la verdad no siempre ilumina. A veces, quema. Shelley sigue vivo. No como un autor, sino como una grieta. Una grieta que atraviesa la razón, la fe, la historia y el alma. Una grieta por donde respira lo real. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.